citas de Ellen White, donde se anuncia el día y la hora. ¿Ellen White dice esto? Vamos a ver qué aparece en Primeros Escritos, porque nos iremos llevando después algunas sorpresas más, Ya veis, está en el capítulo Mi primera visión. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144.000 estaban todos sellados. Bien, aquí podríamos hablar de los 144.000, ¿verdad? Enseguida parece que la vista ya se nos vaya directamente hacia este número, su significado, etcétera, etcétera. Bien, Ellen White es muy clara, 144.000 santos vivientes, ni uno más ni uno menos, y no son santos muertos, son santos vivientes, gente viva esperando el regreso de Cristo, sobre los cuales se derrama el Espíritu Santo y se iluminan, literalmente además. Pero, ¿os habéis dado cuenta que en ese contexto ya de persecución final es cuando se oye la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anuncia ¿el qué? Nos anuncia el día y la hora de la venida de Jesús? Por tanto, si hasta entonces no aparece la voz de Dios anunciando el día y la hora de la venida de Jesús, ¿vamos a encontrarla nosotros en la Biblia? ¿Vamos a encontrarlo en algún texto por escondido que parezca que pueda ser? No. Podéis buscar tanto como queráis, pero quien diga el día y la hora de la venida de Jesús está cometiendo un error gravísimo. Bien, dicho esto, algunos estarán muy contentos, otros en principio no tanto. Vamos a ver más cosas, porque hay un dato muy interesante. Resulta que esa página 15, esta que veis aquí de Primeros Escritos, llevaba una nota que está al final del libro, ya veis en qué página, la 297, donde se nos dice algo muy, pero que muy interesante. No tengo la menor noción del tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí proclamar la hora, pero después que salí de la visión no tuve el menor recuerdo de esa hora. Pasaron delante de mí escenas de interés tan emocionante y solemne que ningún lenguaje resulta adecuado para describirlas. Todo eso, para mí, era una viviente realidad. Esto lo escribió en 1888, y curiosamente fue la época en que también salió un libro a la luz, si no recuerdo mal, El conflicto de los siglos, la gran controversia, el gran conflicto. Era interesante que ella aclarara esto, porque automáticamente la gente que le iba a preguntar, anda, si has oído el día y la hora, dínoslo, ¿no? Pues no lo recordó, sabía que lo había dicho, pero sale de la visión y ya no se acuerda. Bueno, pues para nosotros puede ser un fastidio, pero es muy clara, muy simple, no lo recuerda. Pero sabiendo esto, vamos a ver otra cita, bueno, aquí la tenéis más ampliada por si no lo habíais visto bien, y volvemos a Primeros Escritos, pero ahora en la página 34. En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil como una brizna de paja. Está hablando de un momento
impresionantemente terrible, ¿eh? La persecución sobre el pueblo de Dios final, entrando casa por casa de los santos para ir a asesinarlos. Pero no pueden. Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Y mirad qué descripciones da ahora. Salió el sol y la luna se paró. Esta frase que os acabo de leer va a ser una frase clave para entender el tema, yo diría, justo prácticamente al final de él. Salió el sol y la luna se paró. Pero ahora no os lo voy a explicar, todo en su momento. Cesaron de fluir las corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. Pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Y que ya vimos en los temas de puertas dimensionales, desde Orión. El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción, las montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. El mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Y mirad ahora. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar, mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. Interesante que utilice rodar. Ya hemos visto la connotación de esa palabra y cómo precisamente tiene una relación total con esa puerta que nos lleva a Cristo hasta el cielo. Pero ya ves, se pronuncia por parte de Dios el día y la hora de la venida de Jesús. Pero mirad que sigue diciendo. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová, y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban, ¡Gloria! ¡Aleluya! Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios, y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí, como nos decía antes, en la página 15. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos, y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Bien, podría hablar ahora de el porqué de tanta importancia del sábado precisamente en esos momentos. Bueno, es la causa de la persecución contra el pueblo de Dios, la marca de la bestia, la imposición del domingo como día de reposo para todo el mundo, que finalmente va a decir, ¿y estos que guardan el sábado a qué aspiran? Pues hay que eliminarlos porque todas las desgracias es por culpa de ellos. Y Satanás va a hostigar precisamente cuando venga haciéndose pasar por Jesús para que ese momento se produzca, eliminar totalmente al pueblo de Dios. Y recordemos, el sábado tiene una consonancia con el pacto y a su vez con la llaga de Cristo en la cruz. El brote de su sangre es nuestro pasaporte al cielo.